Disculpen, chicos, tenía el micrófono en silencio. Bien, pues aquí estábamos la clase de ayer viendo estos ejemplos bueno, que revisábamos y veíamos pues la variedad de personas y ya decíamos de las personalidades diferentes que pueden tener quienes tienen una adicción. Entonces, yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar que la tienen o que no la tienen? Casi la mitad del grupo decía sí la tienen, ¿verdad? La otra mitad tal vez estaba un poco indecisa. A mí me parece que por el tipo de ejemplos se manifiesta que a lo mejor sí ya es se ha instalado en ellos, ¿verdad? Algún tipo de trastorno adictivo. Eh, Sin embargo, es difícil, ¿verdad? Determinar si alguien tiene o no una adicción de la manera en que determinamos, como decíamos la clase pasada, si alguien está o no embarazada o tiene o no un, un VIH, ¿verdad? O vaya, algún tipo de problema de esa naturaleza. O sea, es una decisión binaria, ¿no? Entonces, no es así con las adicciones porque en general nos va a interesar pues la gravedad del trastorno, ¿verdad? Si es leve, moderado, lo podemos considerar grave o severo, dependiendo entonces de una evaluación que necesitamos nosotros hacer. Si bien existen, porque sí existen y las vamos a revisar, al menos el instrumento que vamos a revisar es el módulo a ver, no recuerdo exactamente la letra que se le asignó a ese módulo en una entrevista neuropsiquiátrica, la mini internacional, la vamos a estar viendo, en donde se hace una evaluación, ¿verdad? De si la persona cumple o no con los criterios del DSM. Entonces, pareciera que si reúne tantos puntos, pues tiene un trastorno por uso de sustancias leve, si reúne otros puntos, tiene un trastorno moderado, si reúne otros puntos de la entrevista o de los criterios, tiene un trastorno ya severo, ¿no? Y aún en esa entrevista, que es muy de tener o no tener algo, aún ahí pues vamos a tener que ir sumando algunos puntos para determinar pues la gravedad, ¿verdad? Del trastorno. Entonces, no es tan sencilla la evaluación. Además de esa evaluación, ¿verdad? De preguntas cerradas, ¿verdad? Sí o no, porque así es el formato de la entrevista neuropsiquiátrica. Este, bueno, es a través de ese tipo, además de esa evaluación, vamos a tener que hacer una evaluación pues un poco más cualitativa del caso, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Entonces podemos decir que hay dimensiones de la adicción, ¿verdad? O lo podemos manejar así, que vamos a estar también revisando y que vamos a estar midiendo en qué grado el paciente las presenta, ¿no? Entonces, la primera de ellas sería el uso de sustancias. Entonces, bueno, antes de describirlas, hay que decir, como ya se había comentado, que el hecho de que alguien se encuentre, por ejemplo, en un nivel severo en alguno de los puntos no significa que en los demás puntos también tenga el mismo nivel de severidad. Por eso hay que prestar atención a estas dimensiones que son de alguna forma o en gran medida independientes. Es decir, que puede haber variables, en estas 7 variables puede haber posturas extremas, por decirlo así, en cada dimensión. Entonces, bueno, la primera es el uso de sustancias y esto se refiere a cuál es el alcance y cuál es el patrón de uso de esas sustancias psicoactivas por parte de la persona.
Entonces, este uso de sustancias lo vamos a describir en términos de cantidad. Vamos a preguntar cuánto, ¿verdad?, se usa de la sustancia y lo vamos a definir en términos de frecuencia. ¿Con qué frecuencia se usa la sustancia? Y también vamos a determinar cuál es la variabilidad. Quiere decir que cómo son los patrones de uso. ¿Es un uso periódico, continuo, verdad? Eh, o es un uso, eh, más bien, ¿es un uso constante, pues? ¿O es un uso episódico, ¿no? Por temporadas, ¿no? Que se puede acrecentar en determinados periodos de tiempo, ¿no? Entonces, también otros comportamientos adictivos como el juego se puede medir en estos términos, ¿no? En cuanto a la cantidad de tiempo que se pasa y la frecuencia con la que se lleva a cabo la conducta adictiva, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso sería respecto al uso propiamente de la sustancia o de la frecuencia y la cantidad de el comportamiento adictivo que nos esté interesando estudiar. Cuanto al segundo punto, son los problemas, ¿verdad? Es decir, las consecuencias psicosociales negativas que va a traer el consumo de la sustancia. Si se dan cuenta, el uso de sustancias no nos va a predecir, ¿sí? Literalmente los problemas que va a acarrear ese consumo. Ciertamente podemos esperar que a mayor uso de la sustancia, mayores problemas psicosociales pueden tener la persona, pero hay que tener cuidado de que esto no siempre se da así, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, las consecuencias psicosociales pues tienen que ver con los efectos que está teniendo el consumo de esa sustancia o de esas sustancias en la vida de la persona y hasta qué punto este comportamiento está teniendo pues esas consecuencias adversas para quienes lo rodean, ¿no? Para su sistema, sobre todo su sistema familiar o su pareja, sus hijos, ¿no? Eh, entonces, muchas veces podemos decir, tiene un problema, ¿no? Con la bebida, y esto lo entiende cualquier persona, es un uso coloquial que se le da a pues a esa referencia, ¿no? De tener un problema con la bebida, casi siempre se refiere a que alguien ya está teniendo esas consecuencias psicosociales negativas, ¿no? Porque literalmente si no hubiera problemas, probablemente el uso de la sustancia pues pasaría inadvertido, ¿no? A no ser por sus efectos. Entonces, ¿cuáles serían? No sé si quieran participar en esta parte. ¿Ustedes cuáles creen que serían esas consecuencias psicosociales negativas? ¿Alguien nos puede dar algunos ejemplos? Pues probablemente puede ser problemas con la familia o que la familia también empiece como a presentar algún tipo de afectación por la adicción de la persona. Claro, 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 excelente, excelente ejemplo. La familia es un área de problemas de esta naturaleza muy, muy importante, ¿no? Las relaciones más significativas de la persona seguramente va a ser algo que se van a empezar a dañar por este comportamiento adictivo. Muy bien. ¿Me das tu nombre, por favor? Sí, Semiramis Hernández. Ok, permítame. Bien, ¿alguien más que me pueda comentar o que se le ocurra alguna otra consecuencia psicosocial?
Problemas. Maestra, también podría ser el aislamiento social en cuanto a amigos, compañeros de escuela. Sí, claro, el problema en la socialización es otro factor. Y hay que entender que la socialización es bien importante eh, porque implica la construcción de relaciones cercanas, ¿verdad? Fuera de la familia. Ujú. Y si recordamos un poco lo que vimos en la parte de teorías del desarrollo, vemos que en la etapa de salud de adultez emergente, sobre todo, y en la etapa, en todas las etapas, la socialización es importantísima, ¿no? Eh, pero se necesita un cierto grado de apertura, ¿no? Hacia los demás, un cierto grado de confianza hacia los demás para poder ir construyendo y estableciendo relaciones que llamamos íntimas, ¿no? Donde el individuo puede ser él mismo, donde puede hacer confidencias como tal, ¿no? Sin la angustia de que pues vayan a usar mal esa información, etcétera, ¿no? Sin esas partes paranoides. Entonces, ciertamente las drogas afectan esa capacidad, ¿verdad? Del individuo de sentirse cómodo en las interacciones. Es verdad, puede ser un problema también importante. Bien, gracias. ¿Quién participó? Paloma Zaina, maestra. Paloma Zane. Permítanme un segundito, voy por algo para anotar aquí. Ok, muy bien. A ver acá. Ivana comenta, dice, puede ser en el ámbito económico porque gastan su dinero en conseguir la sustancia adictiva. Eso a su vez causa fricción con las personas cercanas porque muchas veces les piden dinero y se molestan con lo claro, claro, ¿no? Esto es un hecho, ¿verdad? Las finanzas, ¿sí? E incluso puede haber problemas legales, ¿verdad? Por este punto de que, claro, el individuo pues busca por todos los medios para hacerse de la sustancia, ¿no? Claro, trae problemas en las finanzas y obviamente trae problemas con la familia, este, bastante devastadores, ¿no? Porque a veces no se cubren las necesidades más importantes, más primarias de la familia por la necesidad de, pues, tener asegurada la dosis, ¿no? Sea de la sustancia que se necesite. Entonces, está muy bien. Ivana, por aquí anoto tu participación. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algún otro problema, consecuencia adversa? Yo, También maestra, habría, Así, adelante. A ver. también podría ser en el trabajo que a lo mejor ya no rinde lo mismo o tiene algún problema, por ejemplo, cuando son en alguna empresa que son en una maquinaria, puede a lo mejor también causarse algún accidente. Ok, perfecto. Un muy buen ejemplo en el trabajo, ¿vale? Excelente. De hecho, es una de las preguntas que se hacen, ¿no? Como criterio diagnóstico, ¿no? ¿Has dejado de hacer alguna actividad, un compromiso importante, ¿no? A nivel laboral, también a nivel social, a nivel familiar, a nivel recreativo. ¿Dejaste de hacerlo por la droga, por la adicción? Es uno de los criterios que vamos a usar. Se van retirando cada vez más de los compromisos y las responsabilidades. Entonces, claro que sí, el trabajo es un problema
muy fuerte donde se dan este tipo de consecuencias negativas, ¿no? Que afecta obviamente las finanzas, que afecta lo familiar y claro que un problema se puede relacionar con los demás, ¿no? Bien, muy buenos ejemplos. ¿Alguien más iba a participar? Yo, maestra, Ujú. luego llega a ver como que con los familiares, lo que es el abandono familiar, ya que pues ya les llegan a quitar la custodia de los niños a las personas adictas, ya que pues no llegan a ser aptos para poder cuidarlos. Totalmente, totalmente. También es otro ejemplo de ese deterioro en los lazos familiares, ¿no? Y sí, las consecuencias de incluso pues no estar en condiciones para criar a un hijo pequeño, ¿no? Un hijo menor, también totalmente, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, sí son varias cuestiones. Aquí nos podemos dar cuenta de la magnitud. A veces está muy estrechamente relacionado con el consumo y con el uso, pero a veces con menos uso del que esperamos, hay más problemas, ¿no? Y a veces hay personas con un consumo mayor y que no, no tienen tantos problemas en esa dimensión, ¿no? Dice Leonardo, a ver, perdón, la compañera que participó fue Bianca Pamela, ¿no? Creo que sí la Sí. noté. Bien. ¿No ha participado nadie más? No. Yo, maestra. Sí. ¿Quién? A ver, perdón, no lo anoté aquí. Iris Ortega. Ok, gracias. Ok, Leonardo Daniel, maestra, podría ser en el caso del alcoholismo. A veces cuando están alcohólicos llegan a ser impertinentes y hacen que las personas los vean o los traten de manera no muy buena. Totalmente. Sí, totalmente. Somos un sistema, ¿no? Somos un sistema y cualquier interacción humana es bien compleja, ¿verdad? Bien compleja. Como se dice desde un enfoque sistémico en psicología, es bien padre el enfoque sistémico. Yo les recomiendo que busquen lecturas. Igual yo les podría recomendar, porque lo he mencionado un par de veces, pero en cuanto a los paradigmas de la psicología hay que tenerlos en cuenta todos, ¿verdad? Y lo que nos dice el enfoque sistémico es, si tú golpeas una piedra, ¿verdad? Si vas caminando y golpeas una piedra y la pateas, una piedrita, puedes predecir un poco lo que va a hacer la piedra, ¿no? Vaya, sabemos un poco, dependiendo de la fuerza que le imprimamos, podemos predecir lo que le va a pasar, su trayectoria, si va a ir rápido, si va a ir lento, no sé, ¿verdad? O a qué distancia va a poder llegar. Perdón. Pero si tú vas por la calle y pateas a una persona, ¿sí? La respuesta no es lineal. No podemos, si ni siquiera con la piedra podemos decir la causa y la consecuencia, porque también la piedra al llevar la trayectoria va a ser causa de otras consecuencias. Con los seres humanos todavía menos, ¿verdad? No podemos saber, ¿sí? Cómo va a responder esa persona. No lo podemos predecir. ¿Qué quiere decir? Que su respuesta que dé, e incluso la respuesta que me dé esa persona a la patada, ¿sí? Por decirlo así, va a provocar en mí una respuesta, ¿verdad? Dependiendo cómo la persona se comporte. Entonces, ya que entramos en un plano de una interacción, todas las cuestiones que se dan son circulares, nunca lineales, ¿verdad? Entonces, claro, de la manera en que se va comportando la persona, pues es como va siendo tratada por los demás. Y la familia pues pasa por varias etapas también respecto a querer resolver ese problema, ¿verdad? Y por supuesto, varias veces el deseo pues es como comúnmente se dice tirar la toalla, ¿no? Rendirse respecto a los problemas.
adaptarse también, la familia se adapta al comportamiento del adicto. Entonces, lamentablemente, el poder adaptarse al hecho de que alguien que quieres y que aprecias, pues esté haciéndose daño a sí mismo, muchas veces es rehuir la relación, ¿verdad? Evitar la relación. Entonces, como lo comenta Leonardo, pues, ¿no? O sea, se va haciendo un tipo de interacción diferente, ¿no? O bien, pues muchas confrontaciones también se puede dar. Sí, bueno, ahí tenemos varios ejemplos que ustedes han dado. Aquí voy a anotar a Leonardo. De esos deterioros, ¿verdad? En los diferentes problemas que puede haber en las áreas donde la persona interactúe, sobre todo. Y bueno, también está el problema pues del estado anímico, ¿no? O sea, el estado anímico pues afecta a todas esas áreas, ¿verdad? Es una cuestión psicológica, pero que impacta mucho en lo social. Hay que entender, muchas veces es bien difícil, pero hay que entender que la persona cuando está bajo el influjo de la droga no es ella misma, ¿verdad? Si nosotros observamos a una persona que está tomada o bajo los efectos del alcohol y queremos hacerle una evaluación psicológica, no vamos a poder, ¿verdad? Le vamos a encontrar rasgos, le vamos a encontrar comportamientos, ¿verdad? Que nos van a dar como resultado un diagnóstico de enfermedad mental. Ajá. No podemos evaluar a la persona así porque no estaríamos haciendo una evaluación confiable. ¿Sí me explicó? Tenemos que evaluarla en su estado de sobriedad porque ahí es donde sabemos cómo es pues la persona, ¿no? En verdad. Y sí podemos hablar de que pues cambia el comportamiento, cambian las actitudes y, y pues tal vez eso es lo que más difícil resulte de manejar para las personas alrededor, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta eso también, que el estado de ánimo pues obviamente está muy comprometido cuando se trata de un trastorno por uso de sustancias. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra intervención o algún otro ejemplo, pasaríamos a ver la parte de que también hay una adaptación física en algunos casos, ¿no? Y es que esta es una característica de lo que son las drogas psicoactivas, ¿no? El cuerpo se adapta a estas drogas a medida que se van usando. ¿Mm? Entonces, hemos hablado del término tolerancia a ciertos fármacos, ¿no? Que es pues una reducción en el efecto de, oiga, pero no les estoy enseñando, no está, ok, perdón. O sea, que se reduce el efecto, ¿no? De una dosis X de cierto fármaco, si se si se usa con regularidad, pues va a reducir el efecto, es decir, se va a necesitar más dosis para producir el mismo efecto que se experimentó en la primera vez. Entonces, incluso cuando ya se va haciendo un uso muy prolongado, la persona tiene que consumir, ojo, y esto es diferente, es consumir para sentirse normal. Y esto quiere decir, si la persona llega a consumir para sentirse normal, es decir, ya ni siquiera para tener un efecto de ánimo elevado o lo que esté, la sensación que esté buscando, es para poder funcionar, para sentirse normal, con un estado de ánimo que no le impida pues hacer su día, porque hay muchas personas que para eso usan las drogas también, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? Que su organismo ha desarrollado lo que llamamos, pues eso, una adaptación física y que esto se debe a un uso crónico, ¿verdad? La adaptación física no puede presentarse con un uso
único o esporádico, ¿verdad? La adaptación física se da cuando el uso es ya crónico. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero les pido que nos vayamos a la siguiente liga. Los espero allá, por favor.